Buenos días, hermanos. Estamos próximos a comenzar la celebración. A los sacerdotes se quedan aquí en la nave central. Los diáconos vienen a esta. Hermanos y hermanas en Jesucristo, muerto y resucitado, nos congregamos como Iglesia diocesana para ser testigos y partícipes de la acción salvadora de Dios a favor de su pueblo. Sabemos que los sacramentos son acciones salvadoras de Cristo, cuya eficacia les viene de la actualización de su misterio pascual. Hoy se bendicen los óleos santos de los catecúmenos y de los enfermos, así como la consagración del crisma, que son materia de los sacramentos de la fe. También en esta celebración los presbíteros de la Nueva Alianza renovamos nuestras promesas sacerdotales. En un tiempo en el que parece que todo se ha oscurecido, como en el de esta pandemia, no estamos solos. Dios nos acompaña y no nos deja. Recordemos uno de los mensajes del Papa Francisco. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de misericordia y es importante que los fieles la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. Adelante, estamos llamados a remar juntos. Necesitamos confortarnos mutuamente en un momento en que la humanidad necesita recordar dos sustantivos, hijos y hermanos. Somos todos hijos de Dios y por eso hermanos entre nosotros. Olvidar estos sustantivos y vivir de adjetivos, como tantas veces hacemos, es un suicidio. Valoremos a aquellas personas, creyentes y no creyentes, que han dado una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena frente al sectarismo, a la crispación y al enfrentamiento. La palabra de Dios nos presenta al Mesías, siervo lleno del Espíritu, que nos da la vida abundante por los sacramentos. Jesucristo es el testigo fiel, nos une a su victoria participando en su muerte y resurrección, que se perpetúa en los signos sacramentales. Con júbilo comencemos nuestra celebración de alabanza y gratitud a Dios por los bienes salvíficos que nos concede con la procesión al altar a Cristo, que vive en medio de su pueblo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos de nuestra diócesis, seminaristas, las religiosas, religiosos y también los fieles que se congregan esta mañana aquí en la Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria en Mayagüez para celebrar la misa del Santo Cristo. Esta es la misa que se celebra generalmente el Jueves Santo por la mañana, antes de celebrar la gran cena del Señor, la misa de la institución de la Sagrada Eucaristía por Cristo Jesús, en anticipo y permanencia de su muerte en cruz y su resurrección. Estamos en el misterio de la Pascua. Estamos un poco atrasados en el calendario, pero es el misterio de la salvación que traspasa y trasvasa todo tiempo, todo calendario, toda situación. Nosotros nos vemos sedientos de los sacramentos de salvación de Cristo. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma que se utilizan para los sacramentos de salvación que Cristo ha dejado en la Iglesia. Tengamos fe en Cristo en medio de las vicisitudes de la vida. Panta Rei, todo pasa. El tiempo huye, tempus fugit, pero estamos aquí en el ahora de la salvación. Y que todos los sacerdotes se sientan con los diáconos reunidos en la Iglesia Universal y en nuestra iglesia de Mayagüez, que pronto, el día 1 de agosto, tendrá nuevo obispo en Monseñor Ángel Luis Ríos Matos, que está aquí conmigo. Y así ya también estamos consagrando el crisma con que se le ungirá ese día como obispo de todos nosotros, de nuestra diócesis, por mandato del Santo Padre, el Papa Francisco, en su sesión apostólica en la Iglesia. Es el misterio de Dios que nunca cambia, su amor por nosotros que nos hace hermanos y hermanas en el pasar del tiempo de esta imagen que es el mundo. Para celebrar el divino misterio y consagrar los sagrados óleos que llevan a los catecúmenos hacia el bautismo y unirse a Cristo muerto y resucitado, para celebrar el misterio del santo óleo para los enfermos que la Iglesia va sanando y preparando a las personas en cuerpo y alma para la resurrección. Nosotros también, considerando esa unción salvífica de Dios, sabiendo que somos pecadores, como sacerdotes, diáconos, como fieles bautizados en la sangre de Cristo, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Adoremos al verdadero Dios uno y trino con el antiquísimo himno de adoración, el himno del Gloria. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, los hombres que ama el Señor. Porque solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que al ungir con el Espíritu Santo a tu Hijo unigénito, lo constituiste Señor y Mesías, concede bondadosamente a quienes participamos de su misma consagración, ser ante el mundo testigos de la redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Se abre la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que ungió a Cristo Mesías y Redentor. Sentémonos a escuchar la palabra viva de Dios. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sión, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur, el Tabor y el Hermón, aclaman tu nombre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré
el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice Dios, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les bendigo con el Evangelio del Señor Jesucristo, salvación del mundo. Sentémonos, por favor. Querido obispo electo, Monseñor Ángel Luis Ríos Matos, mis hermanos sacerdotes, mis hermanos diáconos, religiosas, religiosos y aquellos que han llegado del laicado aquí, los bautizados. Estamos celebrando la Santa Misa, donde se bendicen los sagrados óleos que generalmente se hace en Semana Santa. La costumbre en esta diócesis es de hacerlo el lunes santo. La forma original es el jueves santo por la mañana, se hace la misa crismal y por la tarde, al atardecer, la última cena del Señor, la cena del sacramento de la Eucaristía. Es un tiempo sagrado. Las lecturas de hoy, mis queridos hermanos sacerdotes, indican cada una un tiempo. La primera lectura de Isaías, el capítulo 61 de Isaías, indica en el Antiguo Testamento un tiempo al futuro, cómo llegará, cómo se cumplirá la palabra de Dios y cómo será el Mesías. Es una mirada del pueblo de Israel en la espera del Mesías. Nosotros también somos hombres y mujeres de espera. La segunda lectura del Apocalipsis indica un tiempo futuro, la venida en las nubes al final de los tiempos del Salvador, del Mesías, del Redentor, del que fue traspasado por nosotros. Y el Evangelio lo toma Jesucristo, el texto de Isaías, y dice: hoy se cumple aquí esta profecía. Es el tiempo de hoy. Es el hoy, el ahora. Y nosotros vivimos en ese ahora. Entendemos, meditamos y comprendemos la espera y el anuncio del Mesías de Isaías el profeta. Y somos hombres y mujeres, un sacerdocio real dedicado a esa palabra de Dios, a esa venida de
el Salvador del Mesías, con su Espíritu Santo, que hoy traspasa toda nuestra celebración, traspasa toda la celebración de la consagración de los óleos santos. El misterio de la unción, el misterio del óleo sagrado. El diácono transitorio, John, ponte de pie para que te conozcan detrás de la cámara, pues él va a ser ungido por este obispo que será ungido con este óleo sagrado. Este ahora de esta diócesis, este ahora de la Iglesia Universal, este ahora de la salvación que Cristo dijo, aquí se cumple. Y nosotros nos abrimos el corazón a ese poder del Espíritu Santo para ser ungidos, ungidas. Todos antes del bautismo somos ungidos con ese óleo de los catecúmenos que nos saca ya del poder del enemigo y nos une a la persona de Cristo, el Mesías, el Salvador, el que ha de venir, pero el que ahora nos da misión y vida. El mundo en que vivimos es transitorio. Sic transit gloria mundi. Así pasa la imagen del mundo. Y nosotros en este pasar del mundo tenemos nuestro ahora, nuestro tiempo, y no podemos confundirlos. El mundo que pasa con sus enfermedades, con sus miserias, con sus terremotos, con sus enfermedades, con sus ruinas económicas, con sus políticas. Todo eso es pasar del mundo, pero nosotros en medio de esto tenemos el ahora de la salvación que predicamos, que ungimos, que consagramos. Y ahí está nuestro poder, nuestra fuerza en Cristo Salvador. Es personal. Allí en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, uno piensa en María Santísima, San José, que por toda la niñez, la juventud y la vida adulta, 30 años, estuvieron en ese hogar. Cada sacerdote sale de un hogar, como Cristo salió de su hogar a su misión. Y contemplamos a María Santísima como ella, que lo cuidó, que lo alimentó, que estuvo viviendo en común con él por tantos años, ahora lo ve en misión, lanzado fuera, en la cruz clavado, destruido a su vida. Y nosotros comprendemos esa madre de la purificación, la Candelaria, que lo llevó allí al templo a entregarlo al Señor como primogénito. Pero ahora lo ve como el primogénito de los resucitados, el primero de los hermanos. Nosotros vivimos en ese ahora de la resurrección de Cristo y en la espera de su segunda venida, de ese testigo fiel que nos habla hoy el Apocalipsis. Pero nosotros, sobre todo, como sacerdotes, como diáconos, como mujeres y hombres bautizados en la sangre de Cristo, nos unimos a su persona sagrada. Nos sentimos ungidos, sacados del mal y del mundo por ese óleo de los catecúmenos.
y por el óleo de la unción consacratoria después de bautizados con el agua, se unge al hombre y a la mujer, sacerdote, profeta y rey. Y a los sacerdotes de entremedio de ese pueblo sacerdotal estamos nosotros y están estos futuros sacerdotes escogidos para mantener el ahora de la salvación de Cristo, de la Iglesia. No podemos ser cobardes. Le estoy dejando un poco de trabajo al tercer obispo. No podemos ser cobardes. El tiempo, el calendario pasa y esta misa se celebra fuera del calendario. Y vivimos por calendario, por alarmas por la mañana, por un diario vivir. Pero nosotros, más allá, las raíces de nuestra unción, que permea hasta la raíz del ser humano, está basado en el ahora de Jesucristo, del Evangelio. Y ese ahora no se esconde de las vicisitudes del tiempo. El ahora de la salvación está engastado en el pasado del pueblo de Israel, en la expectativa de su Mesías y que todavía espera, en la esperanza. Está basado en la fe del que ha de venir, el testigo fiel, pero está basado totalmente en la caridad, en el amor de la hora de Cristo, que en Semana Santa, cuando se celebra esta misa, lo vemos clavado en la cruz, elevado en el leño, el que traspasaron. Y nosotros en la Iglesia no celebramos ningún sacramento sin tener a Cristo en la cruz presente, que dirige toda la acción salvadora, salvífica de los sacramentos de la Iglesia en el tiempo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos que nunca esperábamos. El Papa Francisco indica que en medio de este tiempo tenemos que ser hermanos y hermanas unos de otros. Tenemos que tener el encuentro de la fe y proveerlo para otros, para otras. No puedo olvidar cuando uno de ustedes fue a ver un enfermo al centro médico, muriendo allí. Y yo le pedí que fuera, yo no podía ir personalmente. Y fue allí, y poco después de ungirlo con ese óleo de los enfermos, murió. La esposa me llamó luego y me dijo, estuve allí 3 minutos y murió mi esposo, con el que yo estaba esperando una anulación de un matrimonio previo de ella, que se consiguió. La boda no se pudo hacer. Pero se hizo el ahora de la salvación. Por eso, mis hermanos y hermanas, ante las miserias que confrontamos, yo voy saliendo ya del obispado de Mayagüez. Un día como ayer, el 6 de julio, hace 9 años, me presenté aquí a tomar posesión de la diócesis. Todo eso pasa. Fluye, panta rey, fluye el tiempo, pero el ahora de Cristo queda. Las
manos de ustedes, que ungen niños, niñas, personas adultas con el óleo de los catecúmenos y con el óleo, el santo crisma, después de bautizarlos en la sangre de Cristo. Ese queda, ese es el ahora. Y yo le pido a ustedes como sacerdotes que sigan en esa unión, en esa unidad que la hora de Cristo da a esta iglesia particular. Que no tengamos miedo, que veamos que cada obispo, la diócesis de Mayagüez, lo que tiene son 44, 45 años de sucesión apostólica local en iglesia particular. A esos 40 años el hombre se va quedando jamonito. La mujer ya se les pasa la esperanza de una boda. La iglesia no es así. La iglesia vive en esa sucesión, en el río de la consagración de estos óleos, del Cristo el ungido que vino y sigue ungiendo y sigue fluyendo en el ahora de la salvación. Entremos a la unción y sintámonos ungidos, ungidas para nuestra misión de vida. No tengamos miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido a los sacerdotes. En este momento el obispo invita a los sacerdotes a renovar las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. El ministerio sacerdotal fue confiado por Jesús a sus discípulos en la tarde del Jueves Santo, en la última cena. Todos los llamados a este ministerio somos partícipes de su único sacerdocio perpetuado en la Iglesia de la Nueva Alianza. Hoy, gozosos, renovamos nuestra decisión de vivir unidos a Cristo y ser suyos, pues creemos firmemente que quien nos llamó nos sostiene en el camino hacia Él, en su Iglesia, que perdurará según su promesa hasta el final de los tiempos, y las potestades
infernales no podrán destruirla, aun cuando hoy, igual que ayer, se ensañen contra ella. Mis queridos hermanos sacerdotes, hijos míos, la Santa Iglesia conmemora la primera Eucaristía, el Jueves Santo, en la cual Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. Por eso yo les cuestiono ante el pueblo de Dios y ante la corte celestial. ¿Quieren ustedes renovar ante su obispo y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon? ¿Quieren ustedes unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor a Cristo para el servicio de su Iglesia, asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal? ¿Quieren, mis hermanos sacerdotes, ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, movidos no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor a las almas? Y a ustedes, mis hermanos y hermanas, presentes aquí y en toda la diócesis de Mayagüez, amados hijos, hijas mías, recen por sus presbíteros, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, de manera que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduzca hasta Él, que es la fuente de la salvación. Señor Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Recen, hermanos y hermanas mías, también por mí, para que sea fiel a la misión apostólica que sin merecerlo me fue encomendada, y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos proteja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Podemos juntarnos para traer en la procesión de la Eucarística. Vamos a orar por los seminaristas. Por eso nos quedamos de pie, mis hermanos sacerdotes. Por favor, le pido a los seminaristas presentes de esta diócesis, y si hay alguno de otra, que pasen al frente del altar, al otro lado, para que oremos por ellos y por los futuros
seminaristas de esta diócesis, los que están aquí, los que están ya señalados en el corazón de Cristo para ser sacerdotes. Miren hacia el pueblo, mis hermanos seminaristas, con distanciamiento, para que veamos por quienes oramos, las caras, las mascarillas. Oremos. Jesús, Pastor divino de las almas, que llamaste a los apóstoles para ser los pescadores de hombres, atrae hacia ti los corazones ardientes y generosos de nuestros jóvenes para hacerlos tus seguidores y ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal, por la cual renuevas tu sacrificio sobre los altares. Tú, Señor, siempre vivo para interceder por nosotros, abre ante ellos los horizontes del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos pide la luz de la verdad y el calor del amor, para que respondiendo a tu llamada, prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico que es la Iglesia y sean sal de la tierra y luz del mundo. Extiende, Señor, también tu amorosa llamada a muchas almas de mujeres puras y generosas e infunde en ellas el deseo de la perfección evangélica y de la consagración al servicio de la Iglesia y de los hermanos necesitados de asistencia y caridad. Amén. Pueden retirarse los seminaristas. Les damos un aplauso a los que están aquí presentes. Sentémonos, por favor, para la procesión de los sagrados óleos. Son presentados al obispo y pastor los óleos que serán bendecidos y el crisma que ha de ser consagrado, unidos a los dones del pan y del vino.
Lavame Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munde. In peccato meo, concepit me mater mea, miserere me, Domine, miserere me. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo. Y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su misterio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a los hijos e hijas al banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, cantando con alegría.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con mi hermano Ángel Luis, obispo electo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu servidor, de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, como aceptaste los dones del justo Abel, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu santo, de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, San Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Ahora el obispo pronuncia la plegaria de bendición del óleo de los enfermos. Este es el aceite que da vigor, que provoca en el bautizado enfermo alivio y fortaleza en su debilidad.
Dios Padre de toda consolación, que por tu Hijo alivias el dolor de los enfermos, escucha propicio la oración de la fe. Envía desde el cielo al Espíritu Santo Paráclito sobre este aceite generoso que por tu bondad el olivo produce para alivio del cuerpo, por tu santa bendición. Sea para cuantos con él se ungen, protección del cuerpo, alma y espíritu, y liberación de todo dolor, deficiencia y enfermedad. Sea para nosotros aceite santo por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. A distancia y con mucha caridad. Mixio, corporis et sanguis, Domini nostri Jesu Christi, fiat
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Cuerpo y la sangre. Cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Cuerpo
Concédenos, Dios Todopoderoso, que después de restaurarnos con tus sacramentos, merezcamos ser la fragancia de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En este momento nuestro pastor diocesano realizará la bendición del óleo de los catecúmenos. Este es el óleo que reciben quienes van a ser bautizados, signo de la fortaleza que Dios les concede para el combate contra las fuerzas del mal. Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la fortaleza, digna de bendecir este óleo, y concede a los catecúmenos que con él se unten el don de tu fortaleza, que al recibir el poder y la sabiduría del cielo comprendan cada vez más el Evangelio de Cristo, cumplan con entusiasmo las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y de vivir en tu iglesia por Cristo nuestro Señor. El crisma que va a ser consagrado es aromatizado, es decir, es mezclado con aromas, pues quien es consagrado tiene la misión de irradiar el buen olor de Cristo. Seguidamente nuestro pastor hará la plegaria de consagración en la que hace memoria de las grandes acciones salvadoras que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Ser crismado es ser consagrado, es ser constituido según el modelo de Cristo y capacitado para seguirle. Oremos, hermanos y hermanas amadísimos, a Dios, Padre Todopoderoso, que bendiga y santifique este crisma lenitivo interior de quienes con él se ungen externamente y los haga dignos de la divina redención.
consagró con las aromas, el aceite que unge a bautizados, bautizadas, a sacerdotes y obispos. Y ahora, en la oración consecratoria, en cierta parte los sacerdotes se unen al obispo en la consagración del Santo Cristo. Dios, autor de todo crecimiento y de todo provecho espiritual, acepta benigno el homenaje que nuestra voz te brinda gozosa la Iglesia. Tú hiciste nacer de la tierra los árboles y entre ellos el olivo, que nos diera un rico bálsamo con el cual se fabricara este sagrado crisma. David, anunciando con espíritu profético los sacramentos de tu gracia, festejó la alegría que produce su unción. Y cuando el pecado del mundo se lavó en las aguas del diluvio, una paloma significó la paz reconquistada, trayendo un ramo de olivo. Y ahora lo mismo significamos cuando, purificados de todo pecado en las aguas bautismales, esta unción nos muestra gozosos y serenos. Mandaste también a tu siervo Moisés que su hermano Aarón, ya purificado en el agua, lo constituyera sacerdote por la infusión de este óleo. Y aún más, cuando tu Hijo Jesucristo, el Señor, exigió a Juan lo bautizara en las aguas del Jordán por el Espíritu Santo enviado sobre él bajo apariencia de paloma, declaraste con voz inconfundible poner en él toda su complacencia, y comprobaste lo que David anunciará, ser el verdadero ungido con el óleo de la gracia. Y ahora los celebrantes, los sacerdotes se unen con las manos
extendidas hacia el sagrado óleo. Te suplicamos, Señor, santificar con tu bendición este aceite. Infúndele la fuerza de tu Espíritu Santo mediante el poder de Cristo, cuyo nombre lo llamamos Crisma, y con el cual ungiste tus sacerdotes y reyes, tus profetas y mártires. Confirma este Crisma como sacramento de perfecta salvación y vida, con el que han de renovarse los que en el bautismo va a purificar, que santificados por esta unción y borrada la corrupción original, se hagan templo de tu gloria y recuperen la inocencia de la vida, que sean enriquecidos con el don incorruptible y colmados del honor de sacerdote, profeta y rey, según el sacramento de la fe, sea para los nacidos por el agua y el Espíritu Santo, crisma de salvación, y los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celeste, por Cristo nuestro Señor. Nos sentamos un momento para escuchar las instrucciones de cómo vamos a recibir los sagrados óleos, los sacerdotes, y luego subir al obispado los sacerdotes para el almuerzo, que según vayan llegando se les va a servir para mantener distancia. Hermanos, para recibir los santos óleos, vamos a comenzar en este orden. Los de este lado se levantarán y vendrán por este lado, volverán a su lugar o marcharán al obispado. Una vez terminemos en este lado, vendrán los demás hermanos, estará el Santo Crisma en el centro, traigan sus envases abiertos para poderlo tener a la mano y así acelerar el proceso. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.
Pórtate bien, cuídate, distancia. Muy bien, gracias, pero sí quedó muy bien. Un poquito de vez en cuando. Ya saben, pero muy bien todo, es muy bonita esta misa, es algo extraordinario.